tal vez la degeneración hidrófica, ¿no? Estos espacios que hay claros que reemplazan el epitelio terminal. ¿Ya? Y por fuera, hacia el tejido conectivo, una hiperplasia que puede ser esta de célula de Leydig en el tejido intersticial. Revisen bien para que puedan ustedes ver y sobre todo después dibujar, ya saben, los cuadernos que me tienen acá, ¿no? Esta es atrofia testicular. Entonces, esta es la atrofia testicular. Vamos a poner a menor aumento para que ustedes vean cómo se ve el testículo. ¿Es el que aumento está? Ahí el menor aumento. En 4X, 5X. Sí. Sí, en rojo. 5X. 10. Ya. Vamos a recorrer. Acá se ve, en parte se ve esto, ¿qué es? El ¿Qué es? epitelio. La túnica. ¿Qué túnica? Albúgina. La túnica albuginia, ¿no? Ahí. Acá está. La túnica, pero es algo más por acá. Está bien, todo es igual. Es igual. Vean ustedes, ¿no? Siempre esto de acá viene parte de una membrana basal, pero acá la vemos mejor. Llaminización de la membrana basal engrosada, ¿no es cierto? Pérdida del epitelio terminal. No hay espermatogonias, no hay espermátides, no hay espermatozoides. Correcto. En el intersticio, una mayor proliferación del tejido conectivo con hiperplasia de la célula de Leydig, hacia este lado acá, por fuera, de una manera compensadora. Esto es atrofia Testicular. testicular. La segunda lámina es Cuello uterino. Metaplasia escamosa del endocervix uterino. metaplasia escamosa. ¿Qué cosa es la metaplasia? Después de la inflamación de la célula. Cambio de tejido por otro distinto al primario, ¿no es cierto? En donde en la zona de transición mayormente, ¿no? De cambio de endo a exocerio. Vamos a ver aquí. A esta acá no encontramos.
¿Qué epitelio es este? Cilíndrico, ¿no? Con unos cilios, ¿no? Con unos cilios, ¿lo ves? Poliestratificado plano no queratinizado. Ahí están las glándulas. En esta patología de polietileno bisexual, como el epitelio convencional mononucleado cilíndrico. Vamos a ver. Profesor, ¿en ahí donde se ve la parte de queratina donde se está formando las perlas de córnea? No, todavía no. Solamente estamos viendo El columnar, epitelio, pero no vemos las la glándulas. parte escamosa. O sea, la parte del epitelio puede parecer como una ¿te acuerdas que los pacientes me habían que va a haber una inflamación? Después una metaplasma, después va a haber una neoplasia. No, neoplasia es abdominal, pero es displasia. Neoplasia. ¿Qué epitelio es este? Escamoso. ¿Qué epitelio es? Escamoso. Escamoso, ¿es cierto? ¿No? Es un epitelio escamoso. No se nota, está cortada la zona de transición, pero este es un epitelio escamoso, donde debería haber un epitelio Poliestratificado. poliestratificado, ¿no es cierto? Vean ustedes, parece piel, con una reacción inflamatoria por debajo de la membrana basal, ¿no es cierto? El cuello uterino, ¿sí? Pero acá hay un epitelio escamoso que habla de la metaplasia. Estas, digamos, se insinúan estas lesiones eosinofílicas como si fuese queratina, ¿no? Como si queratina, como las perlas córneas. ¿Esas son las perlas Observe córneas, profesor? el epitelio cilíndrico del endocervis que se transforma en poliestratificado plano no queratinizado. No, claro, con perlas córneas, Córnea. ¿no?
¿no? Vienen a hacer las perlas La con esto gelatina con formación de perlas abajo. abajo, ¿no? Pero no es una distribución columnar, ¿no? Cúbica. Esto es el estrato, miren. Ya, ahí Este es estrato escamoso. Claro. Lo que hemos visto el anterior, porque no está contiguo. Les mostré el epitelio cilíndrico, ¿no es cierto? Más o menos parecido a esto, ¿no? Son columnares, es un epitelio columnar, ¿no? Con cilios en su Como punta, está, sí. a diferencia de esto de acá, es en estratos, escamoso, ¿no? Entonces es un reemplazo de este epitelio escamoso por el cúbico, ¿no? ¿Nosotros dónde está la perla? ¿Ya? Entonces esto es metaplasia del cuello o cervix. La otra lámina que sigue, ¿cuál es? Próstata, hiperplasia benigna prostática. A ver, lee por favor lo que dice de próstata. ¿Yo, profesor? Sí, quien quiera, a ver. ¿Todo o solamente Todo, histopatología? todo, para que se den cuenta. El órgano que se está observando es la próstata. Tenemos una coloración que es hematoxilina e eosina. El diagnóstico es la hiperplasia benigna prostática. En la etiopatogenia nos mencionan que se entiende por hiperplasia el aumento del número de las células, que podemos considerar dos tipos de hiperplasia. Tenemos A, la primaria, y B, secundarias. Las primarias generalmente se deben a factores endocrinos como la del endometrio, la próstata y tiroides. Las secundarias se explican por un desequilibrio trófico producido en las células. En la hiperplasia benigna prostática se consideran las siguientes posibles causas: A, trastornos hormonales, disregulación entre andrógenos y estrógenos. El mediador último de la HBP podría ser la dihidrotestosterona, que deriva de la testosterona plasmática unida a los receptores intracelulares incrementados, reducción del catabolismo o ambas. B. El acúmulo de estrógenos con la edad facilita el acúmulo de los andrógenos dentro de la próstata, incluso frente a la producción de testosterona disminuida por la gónada masculina. C. Menopausia masculina sobre los 40 años y afecta al 80% de los hombres mayores de 70 años. En la histopatología A se observan nódulos prostáticos que muestran hiperplasia. Ojo, ahí un ratito. Nódulos prostáticos. Vamos a tratar de cuáles son los nódulos. Los nódulos, miren, cada una de estas es una glándula, incluso dilataciones, estas ya son quistes, dilataciones quísticas, estas son las glándulas. ¿Cuál es la diferencia? Que la dilatación quística no tiene un revestimiento muy claro, es una pared delgada, mientras que la glándula sí tiene un revestimiento epitelial. Esa es la diferencia entre dilatación quística y glándula prostática, ¿correcto? Entonces, los nódulos se forman el acúmulo de estas glándulas. Si yo recorro, vamos a ver, este tracto, miren usted, vamos a tratar de ver si es que ese tracto, recorremos esto, a ver, y cierra, ¿no? O sea, más o menos, sigue por acá, sigue por acá, y sigue por acá, por acá. Entonces, todo esto de acá es un nódulo que acumula glándulas, que acumula estroma, que acumula dilataciones quísticas. Si ustedes ven la lámina así a la luz, van a ver los nódulos formados, vamos a graficarlo acá, por numerosas glándulas. Es decir, acá yo tengo esto,
tengo otro, ¿no es cierto? Con glándulas grandes o chicas también, digamos, rodeados por el que yo quiero es otro nódulo. Y todo esto está dentro de la próstata. ¿Me dejo entender? Así. Son nódulos y acúmulos de glándulas prostáticas de diferente tamaño. No, eso hace la hiperplasia prostática. No se vayan a confundir que cada uno de estos espacios glandulares es un nódulo, no. Es la presencia de varios haciendo nódulos sobre el parénquima prostático. ¿Correcto? Entonces hay un estroma que también es abundante de tejido conectivo. Y acá tenemos hiperplasia más quistes. Esto hace como consecuencia la hipertrofia prostática, que acá lo estamos viendo. ¿Ya? Para que no vayan a pensar de que cada glándula es un nódulo, no. Es la presencia de, sino que por el campo del microscopio no nos permite verlo, ¿no? Pero sí nos permite ver su contorno, ¿no? Este contorno que es su borde, este contorno de otro, con sus glándulas acá, este es un nódulo, este es otro nódulo. ¿Correcto? Son las glándulas. Las glándulas son las glándulas crecidas, algunas grandes que ya son consideradas dilataciones quísticas. Miren, esto es mucho más grande. Este material amorfo, así, acelular, sin células, son los cuerpos amiláceos, que es producto de la secreción de las glándulas prostáticas, ¿no? Entonces vemos esto de acá como hiperplasia prostática. Estos son quistes. La pared no tiene revestimiento epitelial. No tiene. ¿Ya? ¿Algo más? Sigue. Sí. Como se mencionaba, se observaron los nódulos prostáticos que muestran la hiperplasia de las glándulas de diferentes diámetro y longitud. Claro. B. La proliferación fibrosa o muscular del estroma. Esto. La proliferación fibrosa del estroma. ¿Ya? ¿Ya? Con focos inflamatorios crónicos. Focos inflamatorios, una reacción inflamatoria. ¿Ya? C. El componente epitelial formado conglomerados glandulares grandes o con dilataciones quísticas revestidas de una capa interna del epitelio cilíndrico y otra externa del epitelio cuboide o plano de una membrana basal intacta. Ya. Este es quístico. Este es glandular, ¿no? Con un epitelio. Y muchas veces el revestimiento glandular muestra la atipicidad. Acá miren ustedes un revestimiento homogéneo parejo, ¿no? Cuando esto cambia, cuando esto se hace de núcleos más grandes, cuando se hace de núcleos más pigmentados, ¿no es cierto? En donde hay menos citoplasma y más tamaño en núcleo, ya estamos hablando de un problema neoplásico, pero acá es parejo. Este es una hiperplasia benigna de próstata. ¿Correcto? Entonces, esto de acá es próstata. Aumento del estroma, aumento de las glándulas, presencia de dilataciones quísticas, ¿no? Reacción inflamatoria, es una hipertrofia prostática. Los cuerpos amoma. Estos son los cuerpos amoma. Este es el revestimiento epitelial columnar de las glándulas. Este es el estroma fibroso, ¿no? Aumento del estroma fibroso entre glándula y glándula. Son los núcleos del revestimiento epitelial. Profesor, había mencionado de los cuerpos más, ¿no? No, de samoma, esto de acá. Son las secreciones, samoma. son los cuerpos samoma, que son las secreciones glandulares, ¿no? Que se solidifican en la luz, ¿no? Entonces, esto es hiperplasia benigna de próstata. Después vemos la displasia endocervical, ¿no? Sí, del cuello uterino. Bueno, próstata y hiperplasia. Hiperplasia. Ya le
¿Qué ven ahí? ¿Qué ven acá? Entre Tejido esto escamoso. y esto. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven acá? Hay un cambio de tejido. Hay un cambio. Esta zona sí es como una metaplasia, ¿no? Acá está lo columnar y acá está lo escamoso. ¿No es cierto? Se puede ver, ¿no? Es clarísimo, acá sí se ve. Pero en esta lámina tenemos que buscar la displasia. Displasia. Claro, esta es la metaplasia porque acá hay el escamoso. Entonces vamos a buscar, en el columnar no lo vamos a encontrar, vamos a buscar la displasia. La displasia viene a ser, ya digamos, los cambios en donde vamos a encontrar el NIC1, el NIC2, el NIC3, que son las plasias intracervicales prácticamente. El NIC1 cuando compromete las células basales, el NIC2 cuando compromete las células intermedias, el NIC3 cuando compromete las células más superficiales. Pero acá debemos buscar una irregularidad en el epitelio cervical. ¿No? Se cortó. Lo vamos a buscar. Los cambios displásicos en sí es cuando se pierde este orden. O sea, este orden de las células basales, ¿no es cierto? Con las células se pierde y todo está desorganizado. Hoy hay un acúmulo de células que van desde la basal hacia la superficie. Acá se mantiene algo todavía organizado, ¿no? ¿También se pierde el epitelio escamoso, profesor? Sí. O sea, se mantiene la estructura, pero el desorden, algo similar a esto. ¿Sí? ¿No? Hay un desorden en la distribución celular, ¿no es cierto? Ya es atípico, no es columnar, no tiene un orden y va ascendiendo hacia la parte superficial, ¿no? Vamos a ver si hay otra imagen más. El revestimiento en la parte escamosa se produce, creo que estaba pegada a la zona de transición. A eso están formando. Cortar más, ¿no? Cortar más. Es displasia del cuello uterino. Pero no encontramos todavía la displasia. Cuello uterino. Hasta ahorita solamente hemos visto en su parte escamosa, de la metaplasia, pero no con el epitelio
igual se cambió. Ajá, entre este no. Y yo no puedo ver nada de acá. En esta zona, igual, por ejemplo, ¿no? Hay una desorganización del revestimiento desde las células basales hacia las intermedias, ¿no? Entonces, este tipo de cambio, que no es un patrón regular, columnar, lineal sobre la membrana basal, ¿no es cierto? Es un poco de displasia. Debería ser, incluso están un poco más hipercromáticas, más pigmentadas, que son lo que los cambios displásicos hablan de una alteración de la relación núcleo-citoplasma, que quiere decir que el núcleo es más grande que el citoplasma, digamos, es mucho más grande. El núcleo es más hipercromático, es más teñido, es más pigmentado. Entonces eso habla de un cambio displásico. Acá podemos ver, no hay ese orden que sigue, ese trayecto que sigue. Entonces nosotros podemos hablar de que se trata de un problema de carácter displásico, ¿no? Vamos a ver si sigue más. Esto es una lesión, miren ustedes, precancerígena, que con el tiempo esto compromete toda digamos, el grosor del estrato, produciendo el desarrollo de un cuadro neoplásico. Es una displasia endocervical, ¿ya? ¿Correcto? Pero es una cosita. Antes habíamos estado con una capital y dijo que estaba en orden. Eso no viene. Eso no. Esto es la desorganización. Lo que tengo orden no tiene nada que ver. La displasia es una pérdida de la, digamos, estructura y la distribución celular sobre, digamos, el epitelio, ¿no? A eso hablamos. Mientras está en columnar, no hay problema, es normal. Esta desorganización. ¿Eso en qué medida está? Disculpe, profesor. Esa lámina. ¿En qué medida está? Tiene el mayor aumento ahorita. Tiene, ¿En 100? tiene 40. Tiene 40. Más no, porque pongan a romper la lámina. Y no hay láminas, ¿eh? Pongan a estar pagando 80 soles por lámina. Entonces, tengan cuidado. ¿Ya? Entonces, este es el foco de displasia endocervical. Corazón. Vamos a ver un papel. A ver, ¿quién se lee la necrosis coagulativa? Necrosis coagulativa. Ah, ya. Necrosis. ¿Lo tienen? ¿Quién tiene una? Necrosis. Doctor, ¿sería el infarto de miocardio? Sí. Infarto de miocardio. Dice corazón. Corazón. Sí, por el miocardio. A ver. Este tipo de necrosis se caracteriza por conversión de la fibra miocardica en acidosis intensa, con pérdida de núcleo, pero conservando la forma y arquitectura del órgano. Se produce por coagulación de las proteínas estructurales de la célula, para lo cual es imprescindible la inactivación de las enzimas proteínicas por estabilización
B. Pérdida de las expiaciones de los cardiolocitos. Pérdida nuclear, produciéndose cariólisis y cardiorexis. Presencia de infiltrado inflamatorio agudo, neutrófilos, moderado a nivel intersticial entre las fibras mecánicas. Esa es la histopatología. Implicancias clínicas: aterosclerosis, trombosis e insuficiencia cardíaca. Miren ustedes, lo que quiero que visualicen es esto, ¿no? Esta imagen, miren, como es acidófilas, ¿no? O sea, naranja, media rosada, ¿no? Cada una de estas estructuras es una fibra muscular cardíaca. Cada una de estas es una fibra. Pero si ustedes ven en ese aumento, si yo juego con el micrométrico, veo solamente depósitos de material ácido, pero no veo las estrías, que son características. Se mantienen en su estructura, se mantienen en su forma, ¿no es cierto? Y hay una reacción. Esto de acá son células inflamatorias con polimorfos nucleares. Hay una reacción inflamatoria entre las fibras que ven ustedes acá, que son acidófilos. Ahora vamos a verla a menor aumento y la vemos ahí, ¿no? Miren ustedes, ¿no? El tejido se muestra compacto, pero no tiene núcleos. No tiene núcleos, ¿no es cierto? No hay núcleos, solamente está en la estructura de la fibra, sin núcleos, sin estrías, con una reacción inflamatoria de polimorfos nucleares, ¿no es cierto?, que explica que esto es un infarto reciente, ¿no? Un infarto reciente en donde todavía no se ha instalado la necrosis propia en el organismo, ¿no? Como tal, en el nivel de necrosis. Entonces hay una reacción inflamatoria, hay una muerte de la fibra, ¿no es cierto?, pero sin estrías, ¿no es cierto?, que es propio de los infartos recientes. Esto es una necrosis de tipo coagulativo, que se ve en él por activación inflamatoria y acidofilia, manteniendo la estructura de las fibras cardíacas. ¿Correcto? Esto es rosado, a diferencia de un infarto antiguo en donde vamos a ver coloración gris en la zona de necrosis. Es una necrosis coagulativa. ¿Ya? ¿Qué órgano es? ¿Qué órgano es? Sí, sí. ¿Qué órgano es? Páncreas. ¿Por qué páncreas? Porque tiene distribución, ¿no es cierto? Una característica, ¿no? Es una distribución en acinos. Son acinos. Y en estos acinos, a ver, se ve por acá.
¿Y a quién lee entonces lo que es necrosis enzimática? Ya, sí, cualquiera. Órgano páncreas, coloración hemeroxilina eosina, diagnóstico necrosis grasa enzimática. Etiopatogenia. La necrosis grasa puede ser traumática o enzimática. Es traumática cuando se sobrepasa la capacidad de adaptación celular por un efecto mecánico y es enzimática cuando la producen lipasas y proteasas liberadas al intersticio, activadas en un lugar no apto, pero con abundante sustrato. En la pancreatitis, por la obstrucción del conducto de Wilson, las enzimas pancreáticas se activan dentro del órgano. La necrosis grasa enzimática se puede iniciar por un proceso de macroautofagia. Se pierden las estructuras que definen las organelas y delimiten el contenido celular. Hay actividad de la tripsina y se inicia una reacción en cadena que activa otras enzimas pancreáticas. En el proceso autofágico desempeñan un papel importante la quimotripsina y la elastasa, sobre todo la segunda de ellas, por calibrolizar las fibras de elastina del tejido conectivo, favorece la difusión del proceso lítico y contribuye a la destrucción de las paredes vasculares. La lipasa y la colipasa median la liberación de ácidos grasos de cadenas largas e insaturadas, con efectos tóxicos sobre las células acenares, endoteliales y epiteliales. La fosfolipasa A2 secretora facilita la destrucción de las membranas celulares y la necrosis parenquimatosa, induciendo coagulación, cambios de volumen de las células, muerte celular, lesión vascular con hemorragias y fenómenos trombóticos, y la posible extensión del proceso a las estructuras peripancreáticas. El páncreas también tiene un alto contenido en lipasas que, al necrosarse las células, se liberan y actúan sobre el tejido adiposo vecino. Se produce una adiponecrosis o necrosis grasa. En la adiponecrosis se lisan los triglicéridos y se liberan grandes cantidades de ácidos grasos. Se producen así jabones de calcio, lo que da un aspecto finamente granular basófilo a los focos necróticos. Histopatología. Presencia de zonas de necrosis a nivel de tejido pancreático y tejido Miren, adiposo. zonas de necrosis, ¿qué más? A nivel de tejido pancreático y tejido adiposo peripancreático. A este nivel, no después vemos, pero hasta ahí del tejido pancreático, ¿no? ¿Sí? Nada más. Pérdida de la eosinofilia de la membrana citoplasmática de los adipocitos. Ya. Pérdida de la basofilia nuclear y del citoplasma de las células acenales. Desaparición nuclear. Presencia de acúmulos de calcio con posterior calcificación de los mismos a nivel de tejido adiposo peripancreático. Implicancias clínicas. Pancreatitis Ahí aguda. nomás. Miren ustedes, la distribución del tejido pancreático es en acinos, como estos de acá. Son acinos, ¿correcto? Pero en algún momento se pierde la estructura acinar, se pierde la distribución celular y hay un material amorfo, ¿no es cierto? Este material amorfo viene a ser la necrosis. ¿Cómo se da esta necrosis? Generalmente por la pancreatitis. Nosotros tenemos al páncreas someramente de esta manera, ¿no? Más o menos así. Cabeza, cuerpo, cola, en donde tiene un conducto que va por dentro del páncreas que se comunica con todos los conductos enzimáticos pancreáticos, ¿no? Entonces el páncreas es así. Las enzimas, la amilasa, la lipasa, salen por acá. ¿Hacia dónde? Hacia la misma porción Del ¿cierto? duodeno. Duodeno. Sale la amilasa, sale la lipasa. Pero ¿qué pasa si
de la vía biliar, que también desemboca acá, viene una piedrita y tapona la ampolla. Entonces no pasa la bilis, ¿cierto? La bilis no pasa y tampoco pasan las enzimas, ¿no es cierto? Y esto de acá regresa hacia el mismo páncreas y son enzimas enzimáticas muy potentes que van a degradar digamos el contenido graso que está en el intestino. Al regresar se produce una autodigestión. Las enzimas digieren un páncreas produciendo focos de necrosis. Una necrosis enzimática que compromete no solamente el parénquima, sino el tejido peripancreático, en donde se producen las calcificaciones o jabones cálcicos por acción de las enzimas, en una necrosis enzimática, en una proliferación de vesículas grasas. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Es una necrosis enzimática que se ve debido al metabolismo, debido al cálculo de la vía biliar mayormente, ¿no? Sobre todo los cálculos que taponan las huellas y autodigieren, digamos, al páncreas, ¿no? Pues ahí estamos viendo el foco de necrosis, ¿no es cierto? ¿No? Hay una infiltración también grasa, por acá está, ven ustedes la necrosis, pérdida de la estructura, queda en la sombra de los acinos, ¿no es cierto? Y por acá me pareció ver aquí. Esta es infiltración grasa, que normalmente no debe haber en el páncreas. ¿Infiltración? Grasa. Y acá, en este tejido graso peripancreático, no, acá no lo vemos, puede haber algunas calcificaciones producto de la saponificación de la grasa por acción enzimática. Más tejido graso. Esta es la infiltración grasa. Y no vemos la parte, en este tejido de adiposo peripancreático, debe haber una parte que no la vemos. Estos son adipocitos. Más poco de necrosis, ¿no? Por acción enzimática. Correcto, ¿no? Entonces, esto es la necrosis enzimática debido a pancreatitis. Esto no tiene mayor discusión, ¿no? Si ustedes lo ven acá, es tejido neuronal. Eso es lo típico, el estroma y las células pequeñas, que es la glía o los astrocitos normales. Entonces, si recorremos nosotros vamos a ver.
¿Quién va a leer? La histopatología nomás. La histopatología. Acá veo un mejor. Con Italia, ¿verdad? Quería comprar unos París. Lee la historia. ¿Quién va a leer la histopatología? Ya. Histopatología. Bueno, lámina, órgano, cerebro. Coloración, hematoxilina, eosina. Diagnóstico, necrosis licuefactiva. Histopatología. Existe pérdida de detalle y arquitectura celular. Presencia de restos celulares y acidofilia dispersa. Células de la microglía activadas e interplásicas, con citoplasma vacuorizado. Citoplasma vacuorizado, ¿no? Resto de células, citoplasma. Se pierde lo que vimos inicialmente, que es una superficie homogénea del cerebro. Acá se pierde la estructura, hay restos celulares, algunos papilares, dilataciones vacuolares dispersas. Si ustedes ven acá, con esa imagen, nunca van a pensar que es cerebro. ¿Qué más? ¿Qué dice? Con citoplasma vaporizado, lo que le da el nombre de células espumosas. Esta de acá, ¿no? Algunos vasos sanguíneos se mantienen intactos, algunas zonas hemorrágicas y trombosis de vasos cerebrales. Imágenes de pérdida de la morfología normal con desaparición de neuronas y neuroglía a nivel de los focos de isquemia cerebral. Bueno, acá no hay glía. Vemos las células espumosas, vemos los papilares, hay restos celulares difusos, ¿no es cierto? No es. Si nosotros volvemos, por ejemplo, esto es cerebro, esto es tejido neuronal, ¿no es cierto? Homogéneo, con glías distribuidas normalmente, ¿no? A diferencia, ¿no? De esto de acá, que acá se delimita, ¿no? Justamente. Vean ustedes, ¿no? Hay una pérdida de la arquitectura, una pérdida de la morfología neurológica normal, con esa distribución de restos celulares de células espumosas que son similares a unas vacuolas, ¿no? Son las células, estas células claras, ¿no? Las células espumosas con focos de capilares trombosados. Esto de acá, células espumosas, ¿no? Capilares, trombosados, ¿no es cierto? Y restos celulares. Esto es una necrosis. ¿De qué tipo? ¿Cómo? ¿Licualizada? Licuefactiva. Porque se licúa. Se licúa propiamente, ¿no? Es producto de un proceso isquémico mayormente antes que un hemorrágico, como accidente cerebrovascular. ¿Correcto? Necrosis licuefactiva. ¿Qué órgano es? ¿Ah? Pulmón. ¿Por qué pulmón? Claro, esos son los alvéolos, ¿no es cierto? Estos son los alvéolos, ¿no? Que no es normal porque hay un intersticio también un poco engrosado, pero se logra ver los alvéolos. Miren ustedes acá,
esto es pulmón. ¿Es normal esto en el pulmón? No, porque este es un tejido sólido. No debe haber tejido sólido en el pulmón, ¿no? Vamos a ver si Necrosis gaseosa. Representa la necrosis gaseosa. se comió un parásito. Eso es porque la lámina ya está cochina. ¿O no? Qué cosa. No puede ser. Todo esto es necrosis, ¿sabes? Pero no está en forma de granuloma porque vamos a ver si hay algo más típico. Este está mal. Lámina equivocada. Voy a hacer acá. O sea, ¿de cuál? ¿Del pulmón? No, la lámina está equivocada. Todo lo necesito con lo blanco. O sea, hay ah, entonces sí. Pero amarillo está verde. Necesito las láminas que eran normales. Ya las tengo apuntadas. Pinterest. Es lo mismo. Es que, Pilar, aunque no lo creas, sí es la mejor manera. No como grado. Creo que está público en Pinterest, pero nadie me encuentra porque cambié de nombre. Así que, ajá. Y como no le pongo título, no hay problema. Necesito ver Canva cuando era normal. Yo usaba la anatomía de YouTube. ¿Sabes qué es lo malo en las fotos? Que no se ven completas. Una pregunta, ¿tú te acuerdas cuando yo me entrado por los clínicos que manejaban pulmón? Era la primera semana, ¿no? Primera semana, ¿qué fue la dos? Sí, sí. Espera, que estoy buscando. Busque que te busco. Parásito. Mi semana de trauma. ¿Qué pasa? Todo lo que estamos viendo es adulto, no hay ninguno que tal, ¿no? ¿Qué tal? Miren ustedes, después lo vamos a ver. Este es el pulmón, pero si ustedes afinan un poco la vista no está muy clara, pero este es un nódulo, ¿no? ¿Lo ven?
es un nodo. Pero no hay alveolo, es amorfo, no hay células, ¿no es cierto? Si ustedes van agrandando, esto se hace mucho más grande y recién aparecen las células por la periferia, ¿no? Por la periferia. Todo esto es una necrosis y se llama necrosis gaseosa o granulomatosa porque tiene la forma de un grano, por eso es granulomatosa, ¿no? El pulmón debe ser esto, pero aquí no hay pulmón, miren, es un material sólido. Entonces, esto de acá, por acá hay alveolos, ¿no es cierto? Por acá hay alveolos, pero aquí no lo hay. Todo esto es sólido. Esto es la necrosis gaseosa, en donde hay un tejido sólido amorfo de reacción inflamatoria, y lo que yo estoy queriendo ver uno clásico, una gran cantidad de hemorragias y de células inflamatorias. Y estoy queriendo ver uno típico que podamos ver la célula, se ve la célula gigante, pero no la encuentro. Todo esto es necrosis. Si bien es cierto, no es nodular, pero esto es material amorfo, sin forma, sin células, no es un tejido simétrico, que está prácticamente reemplazando al pulmón, ¿no? A los alveolos. Esto es un bronquiolo con material turbulento en el centro. Vamos a ver. Están malas las láminas, ¿no? Pésimas. En otras sí hemos visto, no sé qué pasó con estas láminas, las células gigantes multinucleadas, que es diferente de las células gigantes de aporte extraño. Ambas se pueden presentar. Ahí no hay bronquios respiratorios. Es una necrosis pero dispersa, no está formada en gránulos, ¿no? Puede ser por el porte, pero debería ser nodular para que vean la estructura normal. A ver si estoy por acá. Pero el queso no, porque acá no hay queso. Queso es macroscópico, como le dije en la clase teórica. Vamos a ver, todo esto es necrosis. ¿Ya? Todo esto es necrosis, pero les voy a hacer un diagrama para que se entiendan y después me gusten el año. Oye, ¿sí hay diferencia? Bueno, vamos a usar la misma cuando es normal. Porque lo que está todo así. No hay bronquio. Miren ustedes, vamos a amplificar lo que vemos ahí, ¿no? Algo así. Supongamos que estos son los alveolos. En medio del tejido alveolar hay una formación que es, digamos, nodular, pareja, homogénea, ¿no? Toda homogénea. Estos son alveolos, ¿cierto? Pegado al alveolo, y en donde tenemos un recubrimiento de células, abundantes células inflamatorias crónicas,
es como que en medio de esto puede haber en algunos sitios acá, o en algunos sitios por fuera, ¿no? Algunas células típicas. Este es alveolo. Por acá tenemos alveolo para que no se vea así medio solo, ¿no? Este es alveolo. Este es alveolo. Todo el pulmón, ¿no? Lo vemos así. Ahí el pulmón. En medio del tejido vemos el pulmón. ¿Correcto? Este número es así. Esto es rosado. Así como esto. ¿Ven? Rosado, un poco más cálido. Acá no hay alveolo. No hay alveolo. Acá no hay alveolo. Pero es circular. Estas células de acá son las células gigantes multinucleadas. Yo la agrando, porque es así. Tienen núcleos en su periferia, pero en forma de herradura. Es también acosado. No llega a cerrar todas las circunferencias de la célula. Esta es la célula de Langhans. Células de Langer. O células gigantes múltiples. A diferencia de otras células, L-A-N-G-H que tiene núcleos E-N así, es en cantidad, por todo su parénquima, siempre mundos diferentes. Pero es del mismo tamaño, gigante, multinucleada. No, igual, son lanjas o células ¿cierto? gigantes. Pero es que esta de acá, la célula gigante a cuerpo extraño, no tiene citoplasma por la cantidad de núcleos. Mientras que esta sí tiene citoplasma. Esa es la diferencia entre una célula gigante a cuerpo extraño con una célula gigante de la. Eso se Esta es la característica de la tuberculosis. Esta es la característica de una célula gigante cuando es una astilla, una espina, ¿no? A cuerpo extraño. Esa es la de la. Esto de acá es la necrosis gaseosa. Gaseosa es macroscópico cuando tenemos el pulmón en la mano y lo vemos como queso. Acá no, acá estamos con el matoxilina y eosina. O es morado o es rosado. ¿Es cierto? Pero por continuidad, por tradición, por costumbre se le dice necrosis gaseosa. Este es el granuloma. Esta es la necrosis gaseosa. Estas células inflamatorias son células epitelioides, son células tipo macrófagos, son linfocitos, son células plasmáticas, ¿es cierto? Y células gigantes. La célula gigante es una suma de varios macrófagos, por eso tiene varios núcleos. Cada núcleo es un macrófago que se ha juntado en una sola célula, por eso se llama célula gigante blanca. Una pregunta, ¿las células de gigante son iguales a las células gigantes? de cuerpos extraños. Sí, no. No. Es la célula gigante multinuclear es lo mismo que célula de Langhans para tuberculosis. Lo otro es célula gigante a cuerpo extraño. ¿Cierto? Esta es la de Langhans, es igual a esto es la necrosis gaseosa. Todo esto es necrosis. Lamentablemente acá no lo vemos como nódulo. Porque esto no va a ser pulmón. ¿Dónde está el alveolo? No está el alveolo, este es necrosis, sino que está distorsionado de tal manera que no es, pero lo clásico es lo común, granuloma. ¿Ya? Ese es el granuloma. La célula gigante de Langhans. Se puede decir, existe en el paciente con TBC. Sí, es típico. Y las células. No, ese es el cuerpo extraño. Una astilla, un Las de pelo, Langhans una van a estar con la aguja. necrosidad, ¿verdad, profesor? Es de la necrosis. Es de la necrosis. Y todo es el granuloma. Granuloma y este es la necrosis gaseosa. Esto se forma por liberación enzimática
de los macrófagos que destruyen el parénquima. No es por la pared del bacilo, no es por las enzimas del bacilo, es por la misma acción del huésped, su respuesta inmunológica y liberación enzimática. ¿Correcto? Este es el granuloma. Cuando este granuloma después también se ablanda, el paciente con lactosa lo elimina. Y cuando lo elimina, ¿qué deja? Deja una caverna. Ese es el origen de la caverna tuberculosa. Es vaciamiento de la necrosis, producto de la lactosa y de la fermentación, que deja un hueco. Y esta caverna es la que produce la hemoptisis. Por eso el paciente sangra, porque tiene una caverna. Por eso expectora sangre, porque la caverna, como es una caverna, un hueco sin necrosis y parénquima, deja ver a los capilares. Y cuando el paciente tose, estos capilares se rompen. Y por eso expectora sangre, que es la hemoptisis. ¿Por qué mecanismo se elimina ese tejido? Por la tos. Esto se ablanda con el tiempo, es tejido muerto. Con la expectoración el paciente lo bota. Eso lo bota como flema. Y el huerto. Como flema verde. Verde, amarilla, por qué, como jugo surtido, con el color que quieras. Pero lo bota. Y lo bota con la expectoración. Las células del ángel van a estar tanto dentro y también fuera de la Está necrosis, en la ¿verdad? necrosis y está en la periferia. Si no Ahí se podemos presentan observar. lo que son los alvéolos, ¿no se podría mencionar que es una necrosis o bueno? No, esto se presenta en el granuloma, en la necrosis gaseosa, no en el tejido alveolar. No, sí, como usted había mencionado que en la imagen no vemos alvéolos, No necesariamente vemos tiene porque que es ver. una necrosis, pero tampoco vemos el gigante, está buscándolo, no se ve. Lo ideal sería ver, ¿no? Pero se ve así. Correcto. Entonces, esto es necrosis gaseosa. ¿Ya? Tuberculosis. Eso es típico de la tuberculosis. ¿Qué órgano es? ¿Qué órgano es? Hígado. ¿Qué órgano es? ¿Qué órgano es? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ya. Vamos a ver. Sí, yo siga. Esa es la novena. Estamos en la semana 2 ya. Esto es Semana 2. Que se ve una 25. Ustedes se dan cuenta, ¿qué órgano? Ahí se ve más o menos. ¿Qué órgano es? ¿Ah? ¿qué órgano es? Hígado. ¿Hígado? ¿Qué órgano es? Ahí. ¿Qué órgano es? No veo hepatocitos. ¿Qué órgano es? ¿Cómo es? Vamos a ver si hay algo. Tejido auricular. Esto es pulmón. Miren ustedes, estos son los alvéolos. Bien, bien. Estos son los alvéolos. Esto es un alvéolo, 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 alvéolo. Pero ¿qué pasa con estos alvéolos? ¿Están colapsados? ¿No? Aglomerado. ¿Qué cosa hay en la luz de los alvéolos? Porque eso debería estar blanco, porque es aire. ¿Qué hay en los alvéolos? A ver, ¿qué hay en los alvéolos? Miren cantidad. ¿No?
hay reacción inflamatoria severa. Todos son células inflamatorias con un exudado de fondo, es decir, hay una secreción en la luz de los alvéolos con una reacción inflamatoria que llena la luz de los alvéolos. Cuando hay una reacción inflamatoria que tapa todos los alvéolos, ¿qué diagnóstico es? Neumonía. ¿Cierto? Una neumonía. Prácticamente todos los alvéolos están llenos de secreción de una reacción inflamatoria, ¿no? Y si esto, si seguimos buscando, vamos a ver si encontramos, han cambiado las láminas, están las láminas de la vez pasada. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Estos puntitos negros qué es? Necrosidad. No, ¿cómo es necrosis? Estos son puntitos negros. Piocitos. ¿Ah? Piocitos. No. Antracosis. Eso es antracosis. Lo negro. El carbón que respiramos en la calle. Antracosis. Antracosis. Qué piña. Ustedes están con mala suerte, ¿no? No sé qué pasó con las láminas. En las láminas se veía. Falta el signo característico para hacer el diagnóstico de esta lámina. Que no lo ubico.
No, es la misma, acabo de revisar. Pero estaba clarísimo, antes se veía. Vamos a ver. De repente aparece por acá. A ver si no se me equivoqué en la línea. No hay. Pero vamos a hacer una cosa. Esta de acá, la lámina de acá. ¿Y qué pasó? Porque hay una imagen clarísima. Pero bueno, después lo vamos a buscar ya. Tenemos toda la tarde. Esto de acá es una bronconeumonía. Definitivamente la reacción inflamatoria dentro de la luz alveolar, con un exudado proteináceo de fondo, compromiso de todo el parénquima pulmonar, que hace que los tabiques interalveolares incluso estén más engrosados de lo normal. Cuando este componente inflamatorio está, y eso es lo que hay que buscar, en la luz de un bronquio, entonces esto es bronconeumonía. Y había una imagen típica, no sé, pero después voy a revisar las otras láminas. La bronconeumonía con la neumonía se diferencia entre el componente inflamatorio que compromete tanto el parénquima, que es los alveolos, y la luz bronquial, y un bronquio. Este mismo ciudad se ve en la luz de un bronquio. A eso le llamamos bronconeumonía. Y cuando esto es solamente parenquimal, ¿es cierto? Hablamos de una neumonía, ¿no? Esta es la imagen de la neumonía.
y pensé que se habían equivocado la lámina, por eso también la busqué, de repente estaba invertido, pero no, acá no veo bronquios. Todo lo de acá son vasos, ¿no? Congestión vascular, ¿no? El resto también es un componente netamente inflamatorio dentro de la luz alveolar. ¿Correcto? Esto tiene una traducción clínica semiológica de la neumonía característica porque la presencia de secreción en la luz alveolar produce, ¿qué produce? Al momento de ocultar con el estetoscopio, estertores. Los crépitos se dan por esto, por esta presencia de líquido en la luz del alveolo. Cuando al paciente se le dice respire hondo, bote el aire, esta flema hace que los pliegues de los alveolos se peguen. Y cuando se despegan, como hay un material proteináceo, medio gomoso, suena, crepita, ¿no? Esos son los estertores húmedos que se dan en las neumonías, ¿ya? Es típico de la neumonía. Ustedes saben que la neumonía no se contagia, sino es una proliferación bacteriana de la vía aérea superior, en donde deglutimos esos bichos hacia el pulmón, y si estamos con baja defensa, somos de la tercera edad o tenemos alguna condición premórbida, esos bichos que los tragamos que se tiran al pulmón desarrollan el cuadro de neumonía o bronconeumonía. ¿Ya? Y ya más tarde la vamos a buscar con tranquilidad. Si está, se la proyecto. ¿No? La presencia de secreción inflamatoria y exudado fibrinoso en la luz de un bronquio es bronconeumonía. Y la neumonía solamente es el parénquima, ¿no? A ver, la degeneración hialina. La degeneración hialina. Miren usted, esto es músculo. Cartílago. ¿Cartílago? ¿Este es cartílago? No. De hialina. A ver. ¿Quién lee degeneración hialina? No sé. Tejido auricular. Ah, ya, del músculo liso. Músculo liso. La parte histopatológica nada más. Órgano, tejido muscular liso, leioma degenerado, coloración. Mayormente, al hablar de tejido muscular liso, cuando se habla de un mioma, esto es útero. ¿No? Eso es útero. ¿Ya? ¿Qué más dice? Coloración hemaxosilina y eosina, diagnóstico degeneración hialina. Ya. Histopatología A, las fibras musculares lisas tumorales que han perdido su orientación. B, presencia de masas hialinas, algunas nodulares que reemplazan las fibras musculares. C, áreas de fibrosis e infiltrado inflamatorio crónico leve a este nivel. D, edema y congestión vascular interfibrillar. Ya. Miren ustedes, el útero, forma tumores benignos llamados los miomas, ¿no? Estos miomas supongamos que ese es un, yo siempre digo el útero se parece un poco, más o menos, ¿no? Así, con canal cervical hacia el endometrio, ¿no? Igual, entonces este útero muchas veces forma tumoraciones dentro de la pared muscular. Son tumores de músculo liso benignos, la mayor parte de ellos, ¿no? Benignos, que son los miomas, que pueden ser intramurales, pueden ser serosos por fuera o pueden ser endometriales, ¿no? Y cuando estos tumores se forman, pasa el tiempo y no se operan y no se sacan, comienzan a degenerar, porque son tumores
que dependen del músculo liso. O sea, también son formados por músculo liso. Entonces, cuando pasa mucho tiempo, hay una degeneración de este músculo que se llama la degeneración hialina. Pierde su estructura muscular, se ablanda. Entonces, si vemos acá el músculo liso arriba, vemos abajo lo que pasa cuando hay degeneración hialina. Se pierde la continuidad de la fibra y se hace un material amorfo, como tu nombre dice, hialino, porque es un material más claro, más transparente y que le quita la solidez al patrón muscular. Esta es la degeneración hialina y arriba está el músculo liso, no, normal, mira usted cómo cambia. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo, se ablanda y se pierde su estructura sólida. Vamos a ver un poquito mejor. ¿No? Miren ustedes, hay una reacción inflamatoria, es un patrón transparente y ese es fibra muscular. Y creo que por acá, miren ustedes, acá ya se ve también, en medio del tejido muscular, degeneración hialina, ¿no? La fibra muscular se pierde, la estructura longitudinal, fusiforme de la fibra muscular se pierde, es una estructura amorfa, pálida, mucho menos eosinófila, ¿no? Y es la degradación o degeneración hialina de un mioma, músculo liso o útero, ¿correcto? Este músculo, acá hay más degeneración hialina. Degeneración hialina. Tejido auricular. Ay, ¿qué es eso? No creo que eso sea algo, ¿verdad? Sería tejido auricular. Listo, a ver la última. La gota, o tofo úrico. ¿Quién es el tofo úrico? Estoy buscando. Sí, no. Ay, qué frío. Histopatología. Se observan abundantes bandas de tejido colágeno fibroso denso, simulando estructuras sinoviales engrosadas y mineralizadas, que limitan cavidades o hendiduras de unas micras de diámetro y ocupadas por material rosado o resinófilo sin inflamación, pero incluyendo imágenes negativas del urato monosol. En el espesor de la sinovial esclerosada, depósito de cristales rondulares, que cerrando el diafragma se ven con toda nitidez. Los tofos son agregados de cristales de urato monosódico rodeados por una reacción granulomatosa y crecen lentamente por aposición de nuevos cristales. Massaduratos cristalinos o amorfos, rodeados por intensa reacción inflamatoria crónica compuesta de macrófagos, linfocitos, fibroblastos y células gigantes de cuerpos. Esto de acá
es una muestra, una biopsia de tejido partes blandas, en donde los cristales se depositan de esta manera, ¿no? Esto es el topo úrico, un material amorfo, ¿no? De colágeno un poco claro, medio tabicado entre sí, y viene a depositarse en la parte blanda. Generalmente la sinovia articular del primer dedo, ¿no? Es el topo úrico, ¿correcto? Con cierta reacción estromal, componente inflamatorio, ¿no? Se nota clarísimo el topo úrico, y que dependiendo de la gravedad puede estar disperso en sí, ¿no? Es de la parte blanda. Esto acá difuso, totalmente difuso de la parte clara, transparente del colágeno, que esto representa depósitos de cristales, ¿no? Por trastornos en el metabolismo del ácido úrico, ¿no? El topo úrico o gota, llamada gota del punto de vista clínico. La gota es la manifestación histológica de la lesión que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? De las partes blandas, depósitos de cristales. ¿Qué tipo de cristales? ¿Qué has leído ahí? Romboidales. No, hay otro. Ahí se me dio. Miren ustedes, cristales monomórficos, ¿no? De la alteración del metabolismo del ácido úrico. El topo úrico, el órgano es parte blanda, ¿correcto? Y con eso terminamos. Estas láminas tienen que estar en su cuaderno el día de próximo lunes, que voy a revisar. ¿Cuántas láminas son? 12. 12 láminas. 12 láminas para el próximo lunes. Y a la vez les voy a dar a la delegada del día de hoy un tema, que es un LRPD, lo tienen que desarrollar, es un caso clínico que les voy a dar para que ustedes lo presenten el próximo día lunes. Yo le estaba haciendo por correo, pero por correo es una chanfaina, mandan a la hora que quieren, después dicen que mandaron a la hora, así que en físico el próximo lunes el RP, el caso clínico, y yo le doy una opción, le pongo la nota en el momento. Es individual. El caso clínico es individual. Tiene que ser tipeado. Tiene que ser tipeado para yo poder leerlo bien. Es un caso clínico, tiene que desarrollar el caso clínico, hacer su transmisión más o menos diagnóstica, hacer la relación clínico-patológica. Para ustedes, dónde está la lesión, cuál es la patogenia, porque estamos haciendo patología no clínica, cuál es la patogenia de la enfermedad, ¿no es cierto? No tanto tratamiento, no me metan tratamiento. El diagnóstico sí y los cambios anatopatológicos de la enfermedad. ¿Ya? La estructura Ustedes desarrollen nomás, de la mejor manera. Y de acuerdo a eso, lo va a revisar, porque cuando yo les he dicho a los otros chicos, manden por correo, me mandaban a la hora que les daba la gana, ¿no? Se copiaban, yo me doy cuenta quién copia de quién, clarísimo. Y en función a eso, me lo traen así por ejemplo, punto por cuatro, en ese momento no está, lo paso a cuadrar. ¿Ya?